La batalla del Dnieper fue un acontecimiento bélico de la Segunda Guerra Mundial, considerada como una de las batallas más gigantescas de la historia de la humanidad, movilizando por parte de ambos beligerantes a hasta 4 millones de soldados y extendiéndose sobre un frente de 1.400 kilómetros. Durante esta campaña de 4 meses, la orilla sur del Dnieper fue liberada de la presencia militar alemana por parte de las fuerzas soviéticas, que atravesaron el río y crearon varias cabezas de puente sobre su orilla norte, recuperando Kiev, que estaba bajo ocupación de la Wehrmacht desde el verano de 1941. Es la batalla con más bajas de la guerra, con pérdidas estimadas en 1 millón de soldados. Sin embargo, no es la más sangrienta, ya que esta fue la batalla de Stalingrado. En respuesta a la batalla de Kursk y a la contraofensiva del Ejército Rojo, a mediados de agosto de 1943, Adolf Hitler y el OKH comprenden que no pueden más que esperar contener la avalancha ofensiva soviética, apoyándose en sus líneas fortificadas. Hitler pide al Grupo de Ejército Sur que mantenga, cueste lo que cueste, las posiciones establecidas sobre la orilla norte del Dnieper. Las pérdidas sufridas por el ejército alemán en Stalingrado, la Operación Saturno y la batalla de Kursk y la siguiente contraofensiva soviética hacen que solo pueda plantearse una actitud defensiva en el frente oriental, esperando que los soviéticos estrellasen contra las líneas defensivas alemanas sufriendo graves pérdidas, lo que, unido a la esperanza de que se produjesen fricciones entre soviéticos y aliados occidentales, forzara a la Unión Soviética a pedir una paz por separado. Esta situación exigía que el OKH alemán renunciara definitivamente a campañas tipo Blitzkrieg para vencer a los soviéticos y eligiera una táctica de guerra de desgaste. Desde el lado soviético, Stalin se obstinó en recuperar las regiones ocupadas por los alemanes, mientras la Stavka iniciaba planes para lanzar ofensivas contra las líneas alemanas antes que pudieran constituir una sólida barrera defensiva. La rica zona industrial de Ucrania, con una considerable población e importantes recursos agrícolas y mineros, facilita la elección de la Stavka para llevar el peso de la ofensiva al sur. Con la caída de Oriol y Belgorod, sumadas al resultado de la cuarta batalla de Kharkov, quedó amenazada toda la línea alemana de defensa en la Rusia central y las tropas alemanas comenzaron a retirarse hacia el Dnieper a fines de agosto, en tanto Hitler da la orden de fortificar la línea de ese río. El propósito alemán era constituir el Ostuay, muralla oriental, o línea Panterwotan, un sistema de defensa estratégico que iría desde la península de Kerch, a lo largo de los ríos Molochna, Dnieper Medio y Soz, hasta Gomel, continuando por el este de Orsa, y siguiendo hasta el margen alto del Dnieper en Vitebsk. De allí la línea seguía un curso puramente terrestre hacia Pskov y luego continuaba por la orilla occidental del lago Peipus y el río Narva hasta el Golfo de Finlandia. El OKH esperaba utilizar la línea Panterwotan para detener la ofensiva soviética y poder conservar la Ucrania occidental y Bielorrusia. La orden es inmediatamente puesta en ejecución, con el máximo de medios posible, pero debido a la presión de las fuerzas soviéticas, parece poco probable constituir una línea lo suficientemente densa a tiempo. Los esfuerzos del OKH se concentran entonces en la cuenca del Dnieper y sobre los lugares donde el paso del Ejército Rojo es más probable, es decir, Kremenchuk, Zaporizhia y Nikopol, fortificando más ligeramente otros pasos. El 7 de septiembre, para tratar de ganar tiempo, las unidades de la Wehrmacht y de las Waffen-SS reciben la orden de efectuar sistemáticamente la destrucción de todo lo que no puedan llevarse consigo y de cualquier infraestructura que ayude al esfuerzo de guerra soviético, esperando mediante una política de tierra quemada, provocarle problemas de logística al Ejército Rojo. El 24 de agosto de 1943, sobre una longitud de 1.400 kilómetros, extendiéndose desde Smolensk hasta el mar de Azov, 5 frentes, nombre dado a un grupo de ejércitos en la estructura militar soviética, del Ejército Rojo, se ponen en movimiento con destino al oeste. De norte a sur los implicados en la ofensiva son, el Frente Central, luego Primer Frente Bielorruso, el Frente de Voronezh, rebautizado como Primer Frente Ucraniano, el Frente de la Estepa, luego Segundo Frente Ucraniano, el Frente del Sudoeste, luego Tercer Frente Ucraniano, y finalmente el Frente del Sur, rebautizado como Cuarto Frente Ucraniano. El Ejército Rojo reúne así 45 ejércitos, entre los que están 4 de tanques y 5 aéreos, o en resumen, más de 200 divisiones que suman 2.650.000 hombres, equipados con 51.000 piezas de artillería, 2.400 tanques y 2.800 aviones. Enfrente la Wehrmacht se defendía con el Grupo de Ejército Sur dirigido por Erich von Manstein, formado por el Primer Ejército Panzer, el Cuarto Ejército Panzer, el Sexto Ejército y el Octavo Ejército, con casi un centenar de divisiones, sumando unos 1.250.000 hombres, 12.500 piezas de artillería, 2.100 tanques y 2.000 aviones, pero no podían resistir mucho tiempo a esta marejada en el terreno abierto de las estepas.
Los combates no son fáciles, los alemanes cubren su repliegue, dejando tropas en cada poblado y cada colina para retrasar e infligir el máximo de pérdidas a los soviéticos. Esto motiva feroces combates entre los destacamentos alemanes y los partisanos abastecidos por el Ejército Rojo, que a su vez intentan despejar el terreno de tropas alemanas antes de que lleguen las divisiones regulares soviéticas. La defensa de la ciudad de Poltava será, por ejemplo, extremadamente eficaz, ya que el segundo frente ucraniano de Iván Konev acabará por decidir dejarla atrás, continuando hacia el Dnieper, y al estar finalmente aislada, la guarnición sobreviviente deberá rendirse tras 48 horas de violento combate urbano. Finalmente Hitler acabará por alinearse con la opinión de Erich von Manstein y ordenará el 15 de septiembre el repliegue detrás del río Dnieper. A fin de mes los soviéticos alcanzan el curso inferior del río en las cercanías del mar de Azov, pero la parte que viene es la más difícil para ellos, pues deben ahora atravesar obstáculos frente a una defensa alemana preparada. La Stavka envió a una unidad especial del primer frente ucraniano, el tercer ejército de tanques de la Guardia, para atacar a los alemanes que se retiraban hacia el Dnieper, impidiéndoles ejecutar su plan de tierra quemada y con el fin de cruzar el propio río Dnieper lo antes posible para fijar una cabeza de puente. Los tanques soviéticos llegan a las orillas del río en la noche del 22 de septiembre, entre las localidades de Kan y Birzhichev, y al día siguiente cruzan el Dnieper con los pocos medios materiales que tienen para esta misión: puentes improvisados, balsas y flotadores. En la otra orilla, los tanques soviéticos del tercer ejército sorprenden a una débil defensa alemana, solo un batallón de reconocimiento de la 19 División Panzer que es rápidamente aplastado, y establecen una cabeza de puente. Esta no se consolida debido a los masivos ataques de la Luftwaffe y a la falta de equipos para cruce de río por parte de las tropas soviéticas. El 24 de septiembre, para ayudar al cruce del tercer ejército de tanques de la Guardia, la Stavka decide intentar una rápida operación aerotransportada enviando 3 brigadas, primera, tercera y quinta, del frente de Voronezh con ese fin para obtener cabezas de puente sobre la orilla norte ocupada por el tercer ejército de tanques. El lanzamiento en paracaídas de tropas soviéticas fracasó, en particular a causa de la inexperiencia de los pilotos de la Fuerza Aérea Soviética, que conocían muy poco la región. La primera ola de paracaidistas principalmente aterrizará en las líneas soviéticas sobre la orilla norte de la cabeza de puente, pero otras tropas caen incluso en el mismo Dnieper, perdiéndose gran parte del armamento y suministros, y apenas logra servir de refuerzo a las tropas de tanques que ya se encontraban allí. La segunda ola fue más numerosa, dotada de 5.000 hombres y aterrizó sobre la orilla sur de la cabeza de puente, pero de manera desordenada, lejos de la cabeza de puente y poco aprovisionada de armas antitanques. Como resultado, las brigadas soviéticas quedaron dispersas en pequeños destacamentos del tamaño de un batallón que no podían lanzar operaciones de importancia por sí solas, sino apenas ocultarse del enemigo hasta reunirse en unidades de mayor tamaño, por lo que el 26 de septiembre estas brigadas fueron mayormente destruidas por las fuerzas mecanizadas alemanas. Algunos supervivientes lograron finalmente reunirse y atacar la logística alemana mediante acciones de sabotaje con grupos de partisanos que ya estaban alertados de la llegada de los paracaidistas del Ejército Rojo. Solo varios días después del fallido lanzamiento de paracaidistas, los sobrevivientes de la Quinta Brigada reconstruyeron su unidad con columnas de partisanos y operaron en guerrillas contra los alemanes hasta el 15 de noviembre, cuando contactaron con tropas del Segundo Frente Ucraniano cerca de Cherkasy. Más de la mitad de los paracaidistas soviéticos envueltos en esta operación pereció. El Dnieper es el tercer río de Europa en importancia, justo detrás del Volga y el Danubio, y alcanza más de 3 kilómetros de anchura en su parte baja. Para complicar todavía la tarea de los atacantes, la orilla norte que hay que conquistar es más elevada y cubierta de fortificaciones alemanas. En esta situación, el mando soviético tiene dos posibilidades: o reagrupa sus fuerzas para atacar frontalmente sobre uno o dos sectores de más fácil acceso, o decide eludir a los defensores y atacarlos luego por sorpresa en su retaguardia para forzarlos a abandonar la línea defensiva ya inútil. Esta segunda opción presenta, sin embargo, el riesgo de dejarles tiempo a los alemanes de obtener reservas. El Ejército Rojo intentará posteriormente, a partir de las posiciones alemanas ya ocupadas, abrir un paso de acceso sobre un frente ancho, atacando a los alemanes rápidamente en ataques frontales, pero aceptando sufrir pérdidas importantes con esta táctica. Principalmente por razones de Stalin, que precisa ocupar Kiev antes del aniversario de la Revolución Rusa el 7 de noviembre, como un fuerte golpe de propaganda, exige a la Stavka utilizar la segunda opción. Los soldados van entonces a utilizar todo lo que puede flotar para atravesar el río bajo un denso fuego enemigo y superar las pendientes que constituyen la orilla norte del Dnieper. Estos ataques valientes van a tener un coste humano importante.
El 22 de septiembre una primera cabeza de puente es obtenida en la confluencia del río Pripyat y del Dnieper. El 24 los soviéticos ganan una segunda cabeza de puente en Dnipro-Dzerzhinsk. El día siguiente obtienen otra en Dnipropetrovsk y el 28 una nueva cabeza de puente en Kremenchuk. A fin de mes son 23 cabezas de puente las que existen, finalmente serán 30 las cabezas de puente que sostendrán el avance del Ejército Rojo. La reacción alemana consistirá, de allí en adelante, en vigorosos contraataques para aplastar las cabezas de puente antes de que puedan gozar de mayor apoyo y penetración. Por ejemplo, el contraataque alemán sobre la posición soviética de Borodaevsk, que Konev menciona en sus informes, resultó en un ataque importante combinado de divisiones Panzer y la Luftwaffe, que dificultó muchísimo el avance soviético en la zona. Konev se quejó durante la campaña de la ausencia de patrullas de cazas de la aviación del Ejército Rojo para oponerse a los bombarderos alemanes, lo cual hacía más lento el ataque soviético y empujó el mayor volumen posible de artillería sobre la orilla opuesta para apoyar las tropas soviéticas allí aisladas. La organización más coherente de estos apoyos finalmente permitió a todas las cabezas de puentes soviéticas establecerse, apoyadas por masivos ataques de cohetes Katyusha sobre las defensas alemanas, por lo cual la Wehrmacht empezó a retirarse lentamente del combate para evitar bajas mayores que Manstein ya no podía permitirse. A mediados de octubre las cabezas de puente soviéticas habían sido ya consolidadas plenamente, pero solamente al precio de pérdidas enormes, pues la mayoría de las divisiones del frente de Voronezh y del frente de la Estepa, llamados respectivamente Primer Frente Ucraniano y Primer Frente Bielorruso desde el 20 de octubre, habían perdido el 25% y hasta el 50% de sus efectivos. Como resultado, serían el Frente del Sur y el Frente del Suroeste, respectivamente segundo y tercer frente ucraniano desde el 20 de octubre, quienes desarrollarían los posteriores ataques sobre la llanura ucraniana en dirección a Kiev. La Wehrmacht había sufrido bajas 4 veces menores a los soviéticos, pero de todas maneras resultaban pérdidas muy serias para el Grupo de Ejército Sur, más todavía cuando el OKH tenía entonces muy pocas divisiones de reserva para comprometerlas en el combate o siquiera cubrir las bajas sufridas por las tropas del Dnieper. Las derrotas de Kursk y de Kharkov habían impedido al OKH movilizar refuerzos masivos para impedir la penetración soviética, y la retirada alemana del Dnieper causó que la Wehrmacht perdiera definitivamente su última gran línea natural de defensa en el frente oriental. En el norte, el general Batutin comprende que sus posiciones en el sur de Kiev tienen poca esperanza de atacar la ciudad, a causa de las defensas excelentes del 24 Panzerkorps de Nering, por lo que hace pasar el tercer ejército de tanques de la guardia de Pavel Ribalko por la cabeza de puente del Yutes, y concentra su artillería para sostenerla. El 3 de noviembre las defensas del 4º Panzerarmee son perforadas, y el 5 de noviembre los vehículos blindados de Ribalko están en las calles de Kiev. Los soviéticos se dirigen entonces hacia el oeste, hacia Zitomir, Korostén, Berdichiv y Fastov, amenazando el enlace ferroviario del Grupo de Ejércitos Centro. Von Manstein le pide entonces a Hitler el 40 y el 48 Panzerkorps para contraatacar e intentar recapturar la ciudad. Hitler se niega a emplear al 40 Panzerkorps y releva a Hermanot para reemplazarle por Erhard Rausch en la cabeza del 4º Panzerarmee. La primera tentativa de contraataque del 48 Panzerkorps, con la 25 División Panzer, es detenida por el 7º Cuerpo Blindado de la Guardia, en Fastov, pero las unidades alemanas pronto reforzadas pueden endurecer su defensa e impedir lo peor. La primera y la 7ª División Panzer toman de nuevo Brusilov y luego Zitomir. Ribalko envía entonces sus vehículos blindados para detener el ataque alemán, dando lugar a una gran batalla de tanques que dura hasta la llegada de la temporada de los lodos. Las operaciones prosiguen el 5 de diciembre por un ataque alemán que fuerza el 60 ejército soviético a evacuar Korostén y amenaza incluso Fastov. Finalmente Batutin pide refuerzos y recibe al primer ejército de tanques y el 18 ejércitos soviéticos, con los cuales se apodera de nuevo de Brusilov, poniendo fin al peligro.